Hacer la historia sin las contradicciones que lleva a cada época histórica es no hacer historia. Hay que diferenciar historia de memoria. Que lo que más se resiste al cambio es la mentalidad. Queríamos a Cuba y todo lo que iba a hacer era por Cuba. El pasado domingo falleció el intelectual Eduardo Torres Cuevas, uno de nuestros grandes historiadores. No hace mucho pudimos entrevistarlo como parte de una serie no acabada aún, producida por el grupo editorial Nuevo Milenio, de conjunto con el ICAI y con el apoyo del Centro Fidel, y realizada por el grupo creativo Arete. Con muy pocos recursos, pero con el afán de fijar en el tiempo esa conversación deliciosa sobre historia y memoria, sobre la Cuba que soñamos y pensamos, la entrevista no es más que nuestro muy modesto aporte al infinito mar de homenajes que se han rendido con total justicia a un hombre sabio y bueno. Así que subo el volumen para que en su barrio sepan que ya empezó el programa de la contrapropaganda comunista, porque como le gustaba repetir al doctor, el futuro pertenece por entero al socialismo, y por eso seguimos luchando. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. En un momento Grabowski llega, estoy yo estudiando el ingreso bachillerato. Y un día llega Grabowski con una bohemia en la mano y me llama para el cuarto de él, cierra la puerta y era la bohemia cuando me entero que un señor llamado Fidel Castro decía que en ese año 56 iban a ser mártires. Y ahí me empieza libres o mártires, libres o mártires. Libres o mártires. Seremos libres o mártires. Ahí yo me entero que por primera vez. Ahí conoce a Fidel. Sí, es la primera vez que oigo hablar de eso. Estábamos hablando en otro momento de cómo ahí están los historiadores que escriben la historia, pero hay historiadores que la viven y que la hacen. Y yo creo que sería bueno entonces cómo usted vivió ese momento del triunfo de la revolución. ¿Qué representó para usted ese momento en La Habana? Yo te diría que, bueno, te estoy hablando de momentos, pero ya había un ambiente revolucionario. Claro. Que eran revolucionarios. Y en mi colegio era la Academia Militar del Caribe, donde estaban muchos de los oficiales que habían estado conspirando contra Batista. Vaya. Es decir, no era un colegio cualquiera, era un colegio marcado por la dictadura como un colegio donde se conspiraba. Se conspiraba, así, pero había un ambiente revolucionario. No faltaron notas en la prensa nacional e internacional sobre el fallecimiento del Premio Nacional de Ciencias Sociales Eduardo Torres Cuevas. El sentimiento de luto fue unánime, o casi unánime, porque no faltó el libelo que, devorado por la bilis y el odio, entendió pertinente hacer de su muerte una excusa más para la propaganda contra Cuba. Pero la obra de Torres Cuevas habla por sí sola, no necesita defensa alguna. Aunque, de llegar a ser necesario, la defenderíamos sin dudar, por supuesto. Yo conozco mucho de sus libros, he leído sus libros sobre la historia de Cuba, sus libros más filosóficos, En busca de la cubanidad, la historia del pensamiento cubano. ¿Qué parte de esa obra suya lo llena de más satisfacción? Desde el principio tuve dos ideas claras. Primero, queríamos a Cuba y todo lo que iba a hacer era por Cuba. Segundo, esto fue también una influencia ya de Sartre, de Jean-Paul Sartre. ¿Para quién se escribe? Tú no puedes escribir para ti mismo, para darte la satisfacción de que tú, bueno, pues mejor, no. Se escribe para los demás. Tú escribes para los demás. Y llegué a la conclusión de que tenía que dominar tres cosas: la filosofía, la historia y la literatura. Y eso me llevó entonces a buscar desde Santo Tomás de Aquino, para entender la suma teológica, entender la escuela de Salamanca, estoy hablando de un plano filosófico. Y cómo todo eso iba influyendo en Cuba. Y los pensadores. Cómo eso se refleja, influye en Cuba. El otro día en un evento decía que no bastaba con soñar a Cuba, había que pensarla. Exactamente. Y que en esos siglos, sobre todo el siglo XVIII, XIX, se va no solo pensando en un país, sino no solo se va soñando en un país o un sentimiento, sino que se va pensando, se va creando un país. Bueno, y hay mucha de esa influencia de la filosofía. Ese es el sentido. Claro. Y eso, cuando lo llevas a la historia, cuando tú analizas lo de las grandes figuras históricas,
Te das cuenta que es un pensamiento. Y de ahí surgen los dos libros que yo creo que son dos de mis libros más queridos. El libro sobre Félix Varela, que es una biografía intelectual de Félix Varela. Y el otro libro fue el del obispo Espada, que también estuvo relacionado con estos grandes cambios en la esfera del pensamiento. Y estos cambios están vinculados al nacimiento. Yo creo que hay una influencia entonces de Stefan Zweig, de sus lecturas. A través de los hombres, de las biografías de los hombres, de la impronta de los hombres, usted analizaba el espíritu de una época. Esa es la idea. Este viernes haremos nuestra peña como cada mes y afilaremos la pupila con el verbo del profesor Eduardo Torres Cuevas. Los que asistan podrán disfrutar en calidad de preestreno de este material de unos 15 minutos de duración. También tendremos la presentación del libro de Iroel Sánchez, El Párpado Abierto, una compilación de sus trabajos periodísticos y ensayos escritos en la última etapa de su vida y que podrán copiar en formato electrónico de manera gratis, igualmente todos los que asistan. Y coronaremos la noche con Cantar los 80, un concierto de Pedro Beritán y Ariel Díaz, que es una explosión de nostalgia o de descubrimiento para los que somos un poquito más jóvenes. Porque para eso también existimos, para rendir homenaje a hombres que defendieron a la Cuba revolucionaria, como Torres Cuevas o Iroel, para cantarle al país que hemos podido ser y al país que merecemos y por el que seguimos batidos. Para eso y para tirarle a los americanos. Pero hoy que se encargue de esa tarea Gabriela Fernández, que tiene a los malos en la mira. Si por casualidad alguien pasa por Tropicana y se encuentra con unos gringos entrando, salúdennos a la gente de la embajada. Difícilmente algún otro ciudadano norteamericano pueda disfrutar tanto de las bondades de nuestro país, patrocinador del terrorismo, porque su presidente decidió por su propio bien restringirle la libertad de viajar a Cuba. Y por supuesto Tropicana difícilmente esté entre las poquísimas excepciones de posibles esparcimientos de sus ciudadanos dentro de este país. En un audaz ejercicio de contradicción geopolítica, varios diplomáticos, asesores y algún que otro analista de seguridad del gobierno de Estados Unidos han sido vistos realizando una investigación de campo en los peligrosos antros de La Habana, específicamente en el célebre Tropicana. Que hayan querido celebrar el 26 de julio en un paraíso estatal bajo las estrellas es comprensible. Lo que sí hace ruido es que en menos de un mes la embajada da advertencias sanitarias en ráfaga cuando ninguno de ellos llevaba ni siquiera nasobuco en la fiesta. Debe ser una estrategia para que sus superiores crean que en vez de una noche loca fue un intento de guerra bacteriológica. No sería la primera vez. Se van a enfocar en hacer cumplir las regulaciones de viaje que hoy existen, las prohibiciones de turismo, que no te vayas a Cuba a la playa a tomarte un trago cuando realmente tienes que estar visitando iglesias y escuelas. Cuando regresen de Cuba, los expertos anticipan que podrían ser sujetos a un escrutinio mucho mayor porque el gobierno quiere saber por qué fuiste a Cuba y qué hiciste allí. Casi es nulo porque nadie te pregunta lo que hiciste, a dónde fuiste, ni que enseñes tu itinerario, ni tus notas. No sé cómo lo van a hacer exactamente, no se dice, pero lo que indica es que sí, que va a haber más cumplimiento. Y mucho cuidado con lo que publicas en redes sociales de tu viaje a Cuba. Yo tendría mucho cuidado con lo que se hace en Cuba, con lo que se publica y tratar de cumplir con lo que está establecido. El memorando tiene una lista de entidades restringidas que incluye hoteles y marinas. Hay que tener cuidado con eso y estar vigilante de no involucrarse con esas entidades o esos hoteles. Hay otras opciones en Cuba. Para ver la lista de lugares en Cuba restringidos por el Departamento de Estado, que fue actualizada el 6 de febrero de 2025, puedes visitar la página del Departamento de Estado, sección Cuba Restricted List. Ahí están todos los hoteles, tiendas, marinas y empresas que no deben visitar. Igual, qué bonito que se jueguen la salud y la credibilidad por disfrutar de nuestro país. Esperemos que no tenga ninguna consecuencia. Para ellos ni para nadie, porque lo que sí está feo es que los únicos que asuman el riesgo de pasear por la isla a pesar de los peligros de hepatitis sean Hammer y compañía. Yo creo que si se sientan control lo convencen de ir a Tropicana. De todas formas, no sería la primera vez que la opinión de Marco Rubio no se tome en cuenta. Nos vemos en la mira. ¿Qué insatisfacciones tienes sobre la manera en la que se divulga y se enseña la historia de Cuba hoy y la importancia que eso tiene en definitiva? Bueno, yo te diría que la insatisfacción es casi total. Casi total. Casi total, yo creo que estamos haciendo mal las cosas. Por ejemplo, el cúmulo de errores que aparecen a veces en los medios de divulgación es preocupante. Hay que diferenciar historia de memoria. Esa diferencia es fundamental. La historia es lo que pasó. La memoria es lo que se recuerda de lo que pasó. Cada generación nace como una tabula rasa.
no tiene la memoria de su Con la historia 6. pero la historia está bien. Hacer la historia sin las contradicciones que lleva a cada época histórica es no hacer historia. Si tú coges una línea que es la que te interesa y borras todo lo demás, Estás falseando la historia. has falseado la historia. El estudio de la historia me enseñó ante todo a conocer mejor quién soy. Me hizo más culto, me abrió horizontes. Muchas veces en el arte de enseñar y de enseñar historia al hablar con los estudiantes, uno recibe a veces con una mirada, otras con una frase, la sensación que ha ayudado a que otros encuentren un buen camino. En resumen, me hizo mejor ser humano. Así dijo Torres Cuevas en una entrevista que le realizara Elizabeth Díaz, incluida en este libro, Pasión por hacer y pensar la historia, una compilación de trabajos de y sobre el historiador realizada por Fernando Carr y publicada por el sello de Ciencias Sociales del grupo editorial Nuevo Milenio. A ese ser humano que se hizo mejor y nos hizo mejores con el estudio y la enseñanza de nuestra historia patria, no podemos hacer otra cosa que rendirle homenaje y comulgar con su pasión por Cuba. ¿Qué significa Martí para la obra y la vida de Torres Cuevas? Martí estuvo presente a lo largo de todos mis estudios, en bachillerato, etc. Siempre fue un referente. Yo nunca pensé que me tocara esta responsabilidad de dirigir la oficina del programa Martiano, porque Martí se va con humildad. Tú vas a Martí para nutrirte, para crecer. Cuando yo entré a esa oficina para sentarme en el lugar donde se había sentado Hernando Hart, me costó mucho trabajo. Usted con su obra, con su larga historia, con sus méritos científicos, ¿por qué escoger Cuba para permanecer a lo largo de toda su vida? Hablando con Pablo Armando Fernández, Pablo Armando es un caso en el cual desarrolló su pensamiento, su obra en Estados Unidos también y vino con la revolución. Pablo tenía una frase que decía: viajar porque se adquiere cultura, pero para nacer y vivir la isla. Y yo estoy seguro que eso que se llama nostalgia, aún con la riqueza y el bienestar, hace un daño tremendo, porque es estar separado de aquellas cosas que te formaron e incluso de aquellas cosas que tú también puedes amar. Todo cubano que conozca ha sentido por Cuba siempre la lleva en el corazón y siempre le llega, lo diga o no lo diga, pero la intimidad, con los ojos cerrados en una cama, Ahí está, pensará. como la historia. Esa es la razón por la que yo no puedo ni pensar dejar mi querida isla. La historia de Cuba es una historia de lucha y resistencia, es una historia de desafiar a poderosas fuerzas, un relato de trincheras de ideas, de planes contra planes. Es la historia de un proyecto de nación basado en la justicia social y en la soberanía, que ha tenido que enfrentarse durante siglos a la resistencia de los reaccionarios, de los cretinos, de los sietemesinos, de gente que no entiende a Cuba ni a los cubanos, que no sabe de revolución, de culto a la dignidad plena, de la creencia en la utilidad de la virtud, en el mejoramiento humano. Leer la historia de Cuba es aprender lecciones de ética, de coraje, de amor. Es aquilatar a figuras como Martí y Fidel, genios políticos forjados en la guerra de pensamiento, en la batalla por los humildes. Y no hay mejor forma de leer esa historia que a través de la obra de intelectuales como Torres Cuevas. Salud, maestro. Aquí seguimos en ese bando que usted escogió, en el lado de la historia que creemos correcto. Síganos en nuestras redes sociales y recuerden que este viernes nos vemos en vivo y en directo en la Casa de la Amistad a partir de las 6 de la tarde para otra peña de la pupila afilada. Recapitulemos. Tendremos la entrevista a Torres Cuevas, la presentación del libro de Iroel y el estelar concierto de Ariel Díaz y Pedro Beritán. Homenaje y celebración entre gente que apuesta por las mismas causas. Vamos a pasar lista. No hay excusa. Por acá, por el vidrio, regresamos el próximo martes justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.